racismo. Entonces los oligarcas se daban cuenta que él no pertenecía a sus filas raciales, ¿no? Mira, este de acá ha pasado por agua caliente, como decían los oligarcas, racistas, ¿no? Pero no le iban a decir, tampoco le iban a ofender, además en 2 palabras lo destruía. Entonces María tenía una potencia verbal increíble. Entonces iba ahí, escribió 8 cuentos sobre carrera de caballo, muy emocionantes. Era la época en que María era poeta, cuentista, y también escribió 2 obras de teatro, una de ellas con Abraham Valdelomar, la llamada La Mariscala, sobre la esposa del general Gamarra, Agustín Gamarra. Entonces María era también dramaturgo, estaba en todo el arte, no iba y nunca le gustó tomar, no era un borracho, pero sí de vez en cuando fumaba su cigarrito y participaba en la tertulia con esa gente bravaza que ya les mencioné. ¿No? Por ahí aparecía de vez en cuando José María Eguren, que no le gustaba mucho el público, pero estaban ahí los grandes escritores, y sobre todo el maestro González Prada. María era admirador de González Prada, él hizo una gran entrevista, y era muy amigo de su hijo Alfredo González Prada, gran escritor peruano también, que se suicidó en Nueva York en 1946, lanzándose del piso muy alto de un edificio, una torre norteamericana, por un tema que todavía se investiga. Pero bueno, entonces con esa gente participaba María, y por ahí estaba también el joven Víctor Raúl Aya de la Torre, cuando todavía su verdadero carácter de traidor a la clase proletaria no había aflorado. Era un muchacho también. Entonces estaban ahí conversando, César Vallejo ya estaba por venir a Lima, entonces titanes estaban reunidos ahí en el Palais Concert, que era el bar afrancesado de Lima, Palais Concert, Palacio de los Conciertos, por el Jirón de la Unión, un lugar donde iban todos los hombres y mujeres cultas, menos mujeres por el machismo imperante, pero también iban. Recordemos que Manuel González Prada ya había abierto la primera generación de mujeres cultas del Perú, entre las que estaban Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Fani y Mercedes Cabello Carbonell. Entonces ya las mujeres comenzaban a participar también, ¿ya? Entonces ahí iba Mariátegui, pero todavía no se metía en política sino para criticar. Pero viene la gran jornada de las 8 horas, la lucha por las 8 horas y los derechos obreros. La lucha es en Vitarte. ¿Vitarte está cerca o no? ¿O estamos? Ah, tienen que saber, ¿no? Me voy. Claro, aquí se vieron la lucha por las 8 horas, ¿no? Ahí participaban dirigentes obreros de varias partes de Lima, ¿no? Y de orígenes afrodescendientes, mestizos, indígenas sobre todo. Entonces los obreros Fonquén, Barba, Gutarra, los grandes líderes de esa época, los Lévano, el papá y el abuelo de ese gran periodista que está vivo y dirige Diario 1, César Lévano, su padre y su abuelo, ¿no? Manuel Caraquiolo Lévano y Delfín Lévano, grandes obreros anarcosindicalistas, luchaban ahí, y Mariátegui dijo: mi pluma tiene que servir las luchas obreras. Pero sale de trabajar de la prensa, deciden fundar un diario con sus amigos Félix del Valle, Falcón, fundan el diario El Tiempo. El Tiempo tuvo una visión de crítica política, pero después por varios factores, entre ellos la cuestión de quienes dirigían y el aporte económico, El Tiempo se terminó. Y entonces Mariátegui decidió sacar el diario La Razón, ya su propio proyecto personal, en compañía con su amigo Falcón y otros, pero La Razón. Hay un libro que se llama La Razón del joven Mariátegui, título de doble sentido, de Juan Gargurevich, periodista que está vivo todavía, un gran periodista peruano. Entonces, en el diario La Razón, Mariátegui ya asume una posición clasista. Todo el diario está para apoyar las luchas obreras. Entonces vemos a José Carlos Mariátegui en 1918, ¿qué edad tiene? 26 años tiene, ¿no? O más, 28 años, ¿no? En 1918, Mariátegui está, no, 26, perdón. Está con 26 años organizando los discursos obreros. Escribe para los obreros, escribe volantes, todo ahí en La Razón, y publica los grandes anarcosindicalistas en La Razón. Entonces se reúnen varios dirigentes sociales y dicen: fundemos un partido político. Es hora ya de fundar un partido socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran revolución rusa había sido triunfante, dirigida por Vladimir Lenin en 1917. Significó el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio del primer Estado proletario, que está por cumplir 100 años, ¿no? Y que hay que homenajear como se debe el año 2017, porque fue la primera experiencia triunfante del pueblo, ganando un proceso revolucionario y demostrando que sí se puede. Rusia era el país más pobre de Europa. Después de 20 años de la revolución, o sea, en 1937, Rusia estaba lista, casi lista para emprender la resistencia al avance de Hitler a partir del 41, y se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial en el país más poderoso del mundo, uno de los dos, Estados Unidos y Rusia. Entonces, ¿cómo logró eso en 30 años? Gracias al poder proletario, gracias a la socialización de la riqueza,
gracias a la eliminación de la burguesía como clase. Cuando decimos eliminar a la burguesía como clase, no decimos matar a la burguesía, sino de que no hayan condiciones económicas que generen burgueses, sino que generen ciudadanos en pleno derecho, ¿no? No gente que tenga un montón y que sean el 2% de la población y la otra mayoría que tenga nada, eso no. Entonces la Unión Soviética, ya no Rusia, sino la Unión Soviética creció. Esa experiencia impactó al Perú. Y entonces querían formar un partido socialista. ¿Pero quiénes querían formar el partido socialista? Un montón de gente que no era socialista, que querían ponerse nombre socialista para participar en el cogobierno. Y por intereses que después se demostraron que eran subalternos, porque muchos de ellos pasaron a la derecha. Lo convocaron a Mariátegui. Mariátegui forma parte del Comité de Acción y Propaganda Socialistas, 1918. Pero cuando le dicen que el comité, que eran 8 personas, se convirtiera en un partido puede tener 8 personas. ¿No es mejor que el partido se funde cuando ya tenga un gran arraigo entre las bases sociales, para que sea un partido de verdad? Entonces Mariátegui dice, no, por esto. Y pues Mariátegui no era marxista, tenía sentido común, era un hombre inteligente y un hombre con sensibilidad social. No era marxista todavía. Entonces dijo, no, todavía no, y se retiró del Comité de Acción y Propaganda Socialista. Ese comité se convirtió después en instrumento de la derecha en muchos de sus miembros. Entonces Mariátegui comienza a criticar para los apristas. A los apristas les gusta mucho decir que Mariátegui no era un líder de masas, que como era cojito no sabía hablar en público, y que por eso Haya debió haber sido el orador y Mariátegui el ideólogo, pero Mariátegui traicionó a Haya. Eso le van a decir los apristas. Bueno, no les hagan, anda Lerry, ¿no? Primero, no repita lo que dice Alan, porque Alan no sabe lo que dice. Acaba de publicar sus obras completas. Quiere decir que ya pronto nos va a abandonar, porque que publica sus obras completas en vida, quiere decir que tiene intenciones de alejarse del planeta, ¿no? No creo que sería mala idea, yo lo apoyo, ¿no? Entonces, no es así la historia. Mariátegui era un gran orador. Mariátegui era un gran orador. Ya en esa misma fecha, Haya de la Torre había formado las universidades González Prada, en honor al maestro que había muerto en 1918. El maestro González Prada fue maestro de Haya y de Mariátegui. En honor a él, se habían fundado las universidades populares Manuel González Prada, donde se impartía aquí en Vitarte, ¿ya?, las clases a los dirigentes sociales. Se llenaba la plaza de Vitarte, se hacía la fiesta de la planta, se cantaba el himno a la planta y se terminaba con vivas. Viva la Revolución de Octubre, y la gente decía viva. Viva la lucha de los obreros, la gente decía viva. Viva el socialismo. Y la gente iba y les entregaban después del curso sus diplomas. Y no era una universidad formal, era una universidad popular. La había fundado Haya, pero Mariátegui le da carácter de clase. Es decir, está dirigida a formar no figuretis como Haya, sino dirigentes obreros y populares, campesinos. Entonces ese es el aporte de Mariátegui. La Universidad Popular tenía su revista, la fundada por Haya también, llamada Claridad. Pero cuando Haya de la Torre, después de la lucha de las 8 horas, como él era presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, lo ven como un peligro en el Perú y tiene que salir al exilio, si no iba preso Haya de la Torre. En ese viaje ahí se acabó el Haya bueno, ¿ya? Sobre lo último bueno que hizo Haya. Entonces se va Haya del Perú y le dice a José Carlos, te encargo la Universidad Popular y te encargo la revista Claridad. Y Mariátegui dice llanto, y se pone manos a la obra Mariátegui. Y el primer número que Mariátegui dirige de Claridad está dedicado a Lenin, ¿ya?, a Lenin. Todo el libro ya se estaba volviendo, pero eso es después, me estoy acelerando en la historia. Entonces, para volver al tema, entonces estábamos en 1918 y Mariátegui ya daba discursos en las oficinas del diario La Razón. Dio un discurso en el Girón de la Unión muy importante, y entonces el gobierno de Leguía se preocupa y dice, Mariátegui con ese discurso y esa pluma y esos periódicos va a ser peligroso, hay que vigilarlo, y comienzan a vigilar a Mariátegui. Entonces hablan con el arzobispado y les quitan la imprenta y les cierran el diario La Razón. Se queda sin La Razón Mariátegui. Pero Mariátegui no era un hombre de ser derrotado con facilidad. Vamos a sacar entonces ya no un periódico, es difícil sacar un periódico diario sin plata. Vamos a sacar una revista, y crea la revista Nuestra Época. Esa revista, en la primera página, solo tuvo 2 números, ya se la cerraron también, pero vamos a contar por qué. En la primera página dice, para todos nuestros lectores, aquellos que seguían a Juan Croniqueur deben saber que Juan Croniqueur ha muerto y ahora ha nacido José Carlos Mariátegui. Vamos a asumir nuestras ideas con todo nuestro nombre completo. Entonces Mariátegui dejaba el seudónimo y asumía con todo lo que esto significaba su nuevo seudónimo, José Carlos Mariátegui, porque él era José del Carmen Eliseo.
¿ya? Pero él lo asumió no como seudónimo, sino como nombre. Y tanto lo asumió que ahora lo recordamos así, y así está en su tumba, y así salen sus libros. Él era José Carlos Mariátegui. Ya a partir de ahí comienza a llamarse José Carlos Mariátegui públicamente. Mariátegui se da cuenta que hay mucho dinero en el ejército. No estamos en guerra en 1918. ¿Con quién estamos en guerra? Con nadie. Sin embargo, el presupuesto del Estado iba directamente en un 60% al ejército, para mantener generalotes y coroneles que no hacían nada, y que reducían a los soldados indígenas a ser sus sirvientes, cortar su césped, lavar su carro. Eso era y eso es, lamentablemente, el ejército peruano. Entonces Mariátegui escribe un artículo, El deber del Estado y el deber del ejército, y dice: debe reducirse el presupuesto militar para desarrollar la educación de nuestros niños y jóvenes. Va un militar a buscar, un militar de 1,80 m, agarradote, es cierto, he visto la fotografía, a buscar a un hombrecito de 1,50 m, herido en la pierna permanentemente, y lo destroza a golpes. ¿Por qué? Porque tú no eres nadie para faltar el respeto a un militar. Lo golpea, y la prensa se solidariza totalmente con José Carlos, menos una persona, que a José Carlos le dolió mucho: su amigo, la Yunta Brava, César Falcón. Escribió un artículo diciendo que no debió haber criticado así al ejército. Su gran amigo. Eso le dolió a Mariátegui, pero Mariátegui no se peleó con él y siguió trabajando con él, porque Mariátegui era un hombre de debate político, no subjetivizaba el debate político, es decir, no hacía exageración de un tema de ideas. Pero la prensa se solidariza con Mariátegui y es llevado ante un tipo que tenía un alto rango en el gobierno de Leguía, con órdenes de Leguía. Acá hay un dato curioso: la esposa de Leguía era Julia Swain Mariátegui, o sea, era prima hermana del papá de Mariátegui, prima hermana. Imaginamos que la esposa de Leguía le dijo: no vaya a terminar muerto el muchacho, mejor exílialo. Entonces Leguía hace la oferta era así: tanto Falcón como Mariátegui, que están agitando a los obreros, tienen que largarse del Perú o se van a la prisión del Callao, donde obviamente Mariátegui no iba a resistir. Un hombre con esa enfermedad no iba a resistir, iba a morirse en meses. Entonces Mariátegui, inteligente, acepta esa oferta, que era prácticamente un exilio encubierto, y lo nombran agente propagandístico del gobierno del Perú. Otro punto que los apristas dicen: Mariátegui fue comprado por Leguía y por eso se fue con un sueldo a vivir feliz en Europa. El sueldo equivalía a 1.200 soles actuales. ¿Ya? Mariátegui con eso no iba a enriquecerse, pues, ¿no? Y además, segundo, si él fue comprado con el gobierno de Leguía, ¿por qué insiste en volver del exilio en pleno segundo gobierno de Leguía? 1923. A luchar contra Leguía. Así que es mentira, es otra mentira más del aprismo, convertir a Mariátegui en un tipo que vende sus ideas y se vende. Eso no es cierto. Entonces Mariátegui fue obligado a exiliarse. Para esto Mariátegui y Falcón, ya les dije que todos lo hacían juntos, habían enamorado a dos hermanas, las hermanas Ferrer, que eran hijas de un obrero del primer círculo de obreros que estuvo alrededor de Mariátegui, y un obrero tipógrafo, o sea, ligado con la imprenta. Y vivían las dos parejas en la misma casa, porque tanto Mariátegui como Falcón habían embarazado a estas dos señoritas. Y como eran personajes que tenían ideas nuevas, no creían en el matrimonio formal y se habían ido a convivir con sus amadas. Pero la compañera de Mariátegui, que se llamaba Victoria Ferrer González, no estaba de acuerdo con su actividad política, y estando embarazada le comienza a decir a Mariátegui que si no deja su actividad política va a haber problemas en la pareja. Mariátegui es exiliado, a pesar que él dice: está por nacer mi hijo, no importa, le dice Leguía, y el gobierno de Leguía, y es exiliado. Nadie los acompaña al puerto del Callao, ni siquiera su compañero. Y entonces Mariátegui está molesta, ¿no? Ella entiende el exilio como que él se va de vacaciones, ¿no? El tipo está siendo expulsado del país y ella cree que se va a divertir de vacaciones, ¿no? Entonces se va a Mariátegui, el barco lo deja primero en Nueva York, y ahí va al telégrafo y lee: ya nació tu hija, le vamos a poner Gloria María. Dice el escultor Ocaña, que estaba en el barco con Mariátegui y Falcón, que Mariátegui se puso a saltar en su pie sano en las calles de Nueva York feliz por el nacimiento de su hijita. Ese es testimonio de Ocaña a Guillermo Rullón. Se entera que ha nacido su hijita y manda un telegrama diciendo que en lugar de Gloria María le pongan María Gloria. Felizmente la mamá no le hizo caso y se quedó con Gloria María. Suena mejor mucho. Y entonces llegan después ahí, miren, Leguía la había pensado bien: a la Yunta Brava hay que separarla. Falcón para España, Mariátegui para Italia.
Mariátegui, como agente propagandístico del Perú, no movió un dedo. Todos los artículos que escribió fueron contra el gobierno del Perú y por la Revolución Mundial, y contra los gobiernos de Inglaterra, Estados Unidos, contra el capitalismo. O sea que le pagaban para hacerse daño a sí mismos. O sea, el gobierno del Perú demostró una vez más que eran unos infelices. Mariátegui allá, ya por carta, termina la relación con su compañera, pero siempre mandó la mitad de su sueldo para su hija. Está demostrado, están los cables. Ustedes dirán por qué insisto en eso, le voy a explicar después por qué. Mariátegui conoce en Italia, como él dijo, desposea una mujer y unas ideas. Conoce a Anna Chiappe Giacomini, ¿ya? Anna Chiappe Giacomini, una italiana, con la cual se une. El nieto de Mariátegui me dijo a mí mismo que su abuela le había contado que Mariátegui no se casó con ella tampoco. Mariátegui no creía en el matrimonio formal. Entonces se va a vivir con Anna Chiappe y le nace primero su hijo Sandro. Mariátegui admiraba la pintura italiana de Sandro Botticelli del Renacimiento, le pone a su hijo Sandro. Después se pone a leer literatura alemana y a su segundo hijo le pone Siegfried. Y ya después le nacen acá en el Perú Siegfried, José Carlos, que es el tercero, y el último Javier. Entonces Mariátegui es impresionante. Su primer hijo Sandro se volvió miembro de Acción Popular, fue belaundista, y en su último libro, falleció en 2013, sostuvo la tonta tesis de que Mariátegui de vivir hubiera sido belaundista. No creo, definitivamente. El Belaunde fue la derecha más oligárquica del Perú. El segundo hijo de Mariátegui, de su segundo compromiso, Siegfried, su hijo aprista. Fue seguidor y amigo de Aya de la Torre y era el que llevaba los correos a Aya de la Torre cuando estuvo refugiado en la Embajada de Colombia, a sabiendas de que Aya había ofendido gravemente a Mariátegui en la polémica que tuvieron. Ese es el papá de Aldo Mariátegui, Aldo M, le decimos nosotros para no ofender a la Mauta con el apellido a su terrible nieto. ¿Saben quién es Aldo M, no? Ese es miserable que raja del pueblo todo el día, es nieto de... Bueno, Mariátegui no tiene la culpa de los nietos que tiene, ¿no? Ninguno tiene la culpa de los nietos que pueda tener. Pero hay que... no vivió para darles buena ideología. Y los dos últimos hijos son los hijos buenos de Mariátegui. José Carlos, que fue de izquierda, cuando se publicaron las obras de Mariátegui, quiso que era el hijo de Mariátegui, José Carlos Mariátegui Chiappe, era maoísta. Quiso que así como Mao tenía su libro rojo, Mariátegui tuviera también su libro rojo, por eso el libro Ideología y Política fue editado con la tapa roja. Y el último hijo, Javier, fue el gran psiquiatra del Perú, ¿no? Un gran psiquiatra, escribió muchas obras de psiquiatría, fallecidos. Los últimos hijos que le quedaban, Siegfried y Sandro han muerto en el 2013, Javier murió el 2000, no sé exactamente, 2009 creo, y José Carlos se murió hace muchos años, a inicios de siglo. Entonces, la que vive es la primera, Gloria María Mariátegui Ferrer, que está viva hasta ahora, nació en 1918, sacan la cuenta, está enfermita, ya no habla, pero sí escucha claramente, sino que está muy, muy enferma, pero está en su cama, mantenida ahí con todo cariño por Cecilia Ferrer Mariátegui, su hija. ¿Por qué se pedía Ferrer? Porque la hija de Mariátegui se casó con su primo del mismo apellido, entonces su hija es Cecilia Ferrer Mariátegui, periodista, trabaja en la Biblioteca Nacional, una gran persona. Yo hago incidencia en esto, porque cuando muere Mariátegui y sus hijos publican sus obras, y después de un tiempo se publica la correspondencia, ustedes buscan, ¿saben qué se llama índice onomástico? Es donde se ponen los nombres de las personas que están mencionadas en los libros y en qué páginas salen. Cuando ustedes buscan en el índice onomástico encuentran a una tal Gloria María Ferrer, debiendo ser Gloria María Mariátegui Ferrer. Le habían quitado el apellido de la Mauta, y en todas las biografías que ustedes encuentran van a encontrar que Mariátegui tuvo una esposa y 4 hijos, y Gloria María está borrada. Bueno, la historia es maestra. Los 4 hijos supuestamente únicos han fallecido y Gloria María está viva todavía, y es una de las hijas que ha mantenido el pensamiento de su padre. Ella me contaba que nunca recibió nada de la herencia. Mariátegui no dejó herencia, pero ustedes bien saben que de los libros deben haberse generado una cantidad económica apreciable, ¿no? Entonces, sobre todo a partir de la década del 50 que se publican los libros, ella jamás recibió nada y su apellido ha sido borrado. Cuando está la partida de reconocimiento de Mariátegui a su hija, y están las cartas donde él mandaba dinero y las fotos que él se tomó y el cariño inconmensurable que le tuvo a su hija. He insistido en demostrar esto porque hace poco hemos publicado, yo pertenezco a la Universidad Socialista José Carlos Mariátegui, una segunda edición de unas obras escogidas que se publicaron en Venezuela en 5 tomos. Nosotros hemos sacado una segunda aquí en el Perú en 5 tomos y le hemos dedicado la edición completa a Gloria María, porque ya es hora de que se reivindique no solo a ella como primera hija de la Mauta, sino a Mariátegui como un hombre integral. Lo que habían hecho sus hijos era mostrarlo
como un hombre que desconocía a su primera hija y no la firmaba y no la ayudaba y no la quería. Y Mariátegui demostró en su práctica que lo que él postuló como ideas de cambio social las llevó a cabo en su propia vida privada, porque eso es lo que hemos venido a hablar aquí, de ser hombres y mujeres integrales, y Mariátegui vaya que lo era. Bien, pero no solamente se enamoró y tuvo hijos en Italia, sino que se hizo marxista. Mariátegui participa en algo, vamos terminando, Mariátegui participa en algo muy importante, chicos, que es lo más importante para que ustedes escuchen, en el Congreso Socialista de Livorno. Recuerdan que habíamos hablado que la Revolución Rusa había triunfado el 17. Se había dado pues, Lenin, al fundar la Internacional Comunista o Comintern, había dado la disposición de que para formar un partido revolucionario mundial, todos los partidos obreros proletarios del mundo tenían que llamarse partidos comunistas. ¿Por qué? Porque ya no bastaba la palabra socialismo. Los socialistas eran los mencheviques de la Segunda Internacional, que planteaban que todo se iba a solucionar mediante lucha parlamentaria y no por la toma del poder. Y Lenin creía que para vencer a la oligarquía y a la burguesía mundial había que tomar el poder y socializar la producción que del poder deriva. Y eso solo lo iban a hacer los comunistas, porque creen en la comunidad de las decisiones sociales y en la comunidad de hombres y mujeres. Y el socialismo no bastaba, porque ya el socialismo no tenía la culpa, sino los socialistas que se habían agarrado la palabra y la habían pervertido. Entonces, Mariátegui asiste como agregado diplomático y además, mejor dicho, como enviado de prensa, es el cargo que fue, y además como militante al Partido Socialista de Italia en 1921, en el exilio, y ve la fractura del partido en dos. Los que defienden la tesis leninista, Gramsci y otros, postulan la necesidad de crear un partido comunista. Él asiste al nacimiento del Partido Comunista en Italia. El Partido Comunista Italiano planteaba dos tesis: desarrollar el socialismo meridional, tesis gramsciana, que era darle importancia a las unidades provincianas de Italia y no tanto a las urbanas, porque si bien es cierto hay que estar con el obrero, también hay que estar con el campesino. Y segunda tesis gramsciana, ¿no?, que era el control obrero o autonomía obrera en los consejos de fábrica. O sea, los obreros deben mandar en las fábricas porque son los que producen. Primero formando un sindicato y después luchando directamente contra la patronal. Y se llegan a acuerdos. Si el obrero no quiere trabajar, la patronal no se enriquece. Es una medida de presión, el obrero es dueño de su trabajo. Entonces, esa tesis gramsciana, las dos, la Italia meridional en los consejos de fábrica, robustecieron el Partido Comunista Italiano. Mariátegui está emocionado. No se sabe si conoció o no a Gramsci. Es de una biografía parecida. Gramsci nació enanito, jorobado y enanito, y era pobre y tenía que trabajar cargando cajas para ayudar a su mamá. Y contaba él que a veces venía cansado del trabajo y se ponía a llorar por el dolor óseo que le daba, pero no quería que su mamá lo viera llorar. Y ese genio fue preso por Mussolini, estuvo 12 años preso, salió una semana antes de morir. Le dieron amnistía, la amnistía del fascismo, una semana antes de que muriera. Pero al menos Mussolini le dio amnistía. Aquí en el Perú hay un gobierno democrático, no fascista, hay gente que se está muriendo, presos políticos en las cárceles, y son incapaces de darles amnistía por respeto a su humanidad, ¿no? Pero bueno, Mussolini le da amnistía a Gramsci, Gramsci sale y muere, muy parecido a Mariátegui. Entonces Mariátegui tenía toda la experiencia de Gramsci de dirigir el periódico L'Ordine Nuovo, el orden nuevo, y el grito del popolo, el grito del pueblo. Entonces se emociona Mariátegui, estudia el marxismo a cabalidad, lee el Capital de Marx, lee obras de Lenin, ¿no? Y entonces Mariátegui dice a su esposa o compañera: tenemos que regresar al Perú, he decidido entregar mi vida por la creación del socialismo en el Perú. Entonces ya no es el joven que en la camita del mesón de Santé, que va a ser un paralítico y lo máximo que puede llegar es a ser una buena persona, no. Él se levanta de eso y se convierte en un joven que estudia autodidácticamente, al no poder ir a la escuela. Ya no es el joven que entra a barrer, a mover una máquina, y ahora se ha convertido en un periodista. Tampoco es ese joven. Ahora es el joven que, exiliado, una nueva desgracia, abandonando a su hijita, no por voluntad, se convierte en marxista convicto y confeso, y decide regresar a la olla de grillos, donde lo están buscando para meterlo preso, para dirigir un proceso revolucionario. ¿Cómo no admirar a este hombre? Él era toda una figura en Italia, podía haberse enriquecido a través de la prensa, pero él regresa aquí a buscar el peligro, porque en el peligro, como él decía, en esa invitación a la vida heroica, él iba a encontrar la solución a nuestros problemas, sino que no lo leemos, pues no lo estudiamos y no asumimos una lucha como la de Mariátegui.
Mariátegui regresa al Perú con su esposo y su hijo Sandro. Tiene 3 hijos más. Asume ante el exilio de Haya, ya les conté esa parte, la dirección de Claridad y la dirección de la Universidad Popular González Prada, pero les daba un carácter clasista. Haya de la Torre ha creado la alianza no el APRA, sino la APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y era correcto crearla, porque Mariátegui se mete a la APRA. ¿Qué era la APRA? Una alianza de pueblos que luchaban en América para la revolución socialista. Pero después Haya cambia y dice: la APRA se va a convertir en el partido aprista, para que yo candidatee a las elecciones, aunque el partido ni siquiera había crecido. Y ahí es la polémica con Mariátegui, pero no nos adelantemos. Entonces, dirige Claridad, dirige las universidades populares, da clase en las universidades populares. Eso lo pueden encontrar en el tomo de las obras llamadas completas, pero eran totalmente incompletas, que sacaron sus hijos en 20 tomos, porque faltaban los escritos juveniles, que son 9 tomos de este grosor, que sacó después Alberto Tauro del Pino con el nombre de Escritos Juveniles. Sino que el mismo Mariátegui había dicho, ¿no? Mi edad de juventud fue mi edad de piedra. No hagan caso a sus escritos, pero nosotros no le hacemos caso a Mariátegui, porque hay que ser revolucionarios, y leemos sus escritos juveniles, donde hay muchas cosas buenas. Hoy en día, si juntáramos todas las obras de Mariátegui en tomos de este grosor, o sea, de unas 300 páginas, nos encontraríamos con unos 12 tomos bien extensos para un hombre que falleció a los 35 años. ¿Ya? Entonces, sin contar su correspondencia, que son 2 tomos bastante gruesos que sacó la editorial Minerva, editorial de sus hijos. Bien, en medio de ese interín en que da clases, ¿no? en que desarrolla la prensa Claridad, decide publicar un primer libro, fruto de sus artículos periodísticos sobre temas mundiales. Ese libro lo publica, ya vamos acercándonos a su muerte, en 1925. El libro se llamó La Escena Contemporánea. En la escena contemporánea hay 7 ensayos. Esos 7 ensayos son para juzgar la realidad política mundial. Habla de Europa, de los Estados Unidos, de Oriente, de los judíos, de la Rusia soviética. Habla de Lenin, de Trotsky, de Stalin, de Lunacharsky, el gran comisario del pueblo, no se decía ministro, para los asuntos de la educación proletaria. Entonces era un tipo que conocía, claro, estaba en Europa y es un hombre muy culto. Todo ese libro, La Escena Contemporánea, lo posicionó aquí en el espectro social peruano. Y comienza su polémica con 2 personajes: José de la Riva Agüero, defensor de la oligarquía rancia limeña y peruana, y Víctor Andrés Belaúnde. José de la Riva Agüero era el ideólogo de los ricos, oligarcas. Víctor Andrés Belaúnde era el ideólogo de los ricos burgueses. Riva Agüero el ideólogo del feudalismo, Belaúnde el ideólogo del capitalismo, Mariátegui el ideólogo del socialismo. Combate contra ellos fuertemente a través de la prensa y los derrota. Los derrota una y otra vez, y eso desgasta su físico, desgasta su trabajo, pero muy entusiasta lo hace. Entonces, Haya ha tirado la... Entonces, compañeros jóvenes y jóvenes, vamos a inventar palabras. Vamos a inventar palabras. Entonces, el lenguaje está para romperlo, recrearlo y conocerlo bien, y recrearlo, conocerlo bien. Si no, mi compañera, que es lingüista, me va a decapitar. Pero bueno, hay que manejar el lenguaje, está bien, disculpen. Entonces, hay que recrearlo, señor. Ya, entonces, es importante, y están grabando todavía mis payasadas. Entonces, está bien, va a quedar un poco para la memoria. Entonces, muchachos y muchachas, Mariátegui decide, además de esta labor intelectual en los libros y escribir en artículos, tener su propia prensa. Y entonces da el gran paso, ya que está polemizando con Belaúnde y con Riva Agüero, da el gran paso para publicar una prensa increíblemente intelectual y popular al mismo tiempo. Pero ojo, ha publicado varias prensas, que me estoy comiendo, no hay tiempo. Una de ellas, la que más me da risa, es cuando sacan el Diario de la Noche para oponerse al diario El Día, que sacaba el gobierno. En forma de combativa, ¿no? Entonces Mariátegui dice: vamos a reunir, yo voy a ser capaz de reunir en una mesa a José María Eguren, que en la política le importa un cuerno, y a un dirigente de Cusco Rojo, ¿no? Como Sergio Cayer, ¿no? Tremendo rebelde, bien radical. Los voy a juntar en una mesa. Voy a juntar en una mesa a tibios y troyanos de la política peruana y del arte peruano, porque es una revista que va a servir para elevar el nivel intelectual del pueblo peruano. Y entonces decide llamarle Vanguardia a la revista. Y todos aceptan. Pero Balcarce, Luis Balcarce, nuestro gran indigenista, le dice: José Carlos, maestro, le dice, pero Vanguardia suena una revista rusa.
Es verdad, Mariette estaba emocionado por la Revolución Rusa. ¿Por qué no le pones un nombre peruano, nacional? ¿Cómo qué? Le dice Mariette, y sabía escuchar. Ponle Amauta, significa maestro en quechua. Ya, le dice Mariette, Amauta, me ha gustado. Pero Mariette comienza a investigar y descubre que Amauta es maestro de los nobles. Y Mariette dice, maestro de los nobles, como que no me gusta mucho enseñar a los nobles. Jarabicu es maestro del pueblo. Pero Mariette no tenía esa información. Entonces dice, destruyamos el lenguaje, resignifiquemos Amauta. Y en la editorial pone, habría que ser muy torpe para no darse cuenta que en el Perú en este momento le nace una revista nueva, una revista única, una revista de cambio. No es la frase exacta, pero es